No hay atolón para el Homo sapiens. Introducción. Resumir no es simplificar. Es destilar. Después de recorrer 13.800 millones de años de materia. La aparición de la conciencia. El surgimiento de culturas. La lenta invención del individuo. Y la figura reciente del ciudadano. Una conclusión se impone con claridad incómoda. El Homo sapiens no es domesticable. No porque sea indomable en fuerza, sino porque es impredecible en conciencia. Toda la historia humana puede leerse como un intento persistente de reducir esa imprevisibilidad. Mitos, dioses, leyes, estados, ideologías, mercados, algoritmos. Sistemas creados para ordenar a una especie que nunca termina de obedecer su propio diseño. El Homo sapiens aprende normas. Pero imagina transgresiones. Acepta estructuras. Pero sueña con romperlas. Se adapta. Pero también inventa. No es un animal que pueda ser fijado en un comportamiento estable. Porque su principal rasgo evolutivo no es la obediencia, sino la capacidad de cambiar de marco. Esta introducción no propone una consigna, sino una advertencia. Cualquier sistema que trate al ser humano como previsible, programable o totalmente controlable, está condenado a fallar. Porque allí donde parece domesticado, el Homo sapiens ya está imaginando otra cosa. Y en esa imaginación, caótica, creativa, peligrosa, reside tanto su mayor amenaza como su única posibilidad de libertad. Capítulo primero. Transcurrieron 13.800 millones de años para que el Homo sapiens exista. No como un objetivo. No como un plan. Sino como una consecuencia improbable de una cadena ininterrumpida de eventos sin intención. El universo no esperó al ser humano. Simplemente siguió ocurriendo. Y el comienzo sin testigos. Hace 13.800 millones de años no hubo luz consciente que mirara el nacimiento del tiempo. Hubo una expansión súbita, brutal, silenciosa. El espacio y el tiempo aparecieron juntos, entrelazados, sin nombre, sin propósito. No existía la materia como la conocemos. Solo energía condensándose, campos fluctuando, simetrías rompiéndose. Las primeras leyes no fueron escritas, fueron comportamientos. La gravedad comenzó a inclinar el vacío. Las fuerzas fundamentales se separaron como continentes primordiales. Las partículas surgieron y desaparecieron en una danza que nadie observó. Nada sabía qué estaban haciendo. Nada tenía memoria. Nada tenía futuro. 2. La larga noche de la materia. Durante cientos de millones de años, el universo fue oscuridad. No porque no hubiera luz, sino porque no había ojos. El hidrógeno se acumuló lentamente. La gravedad, paciente y ciega, comprimió nubes gigantescas hasta que el fuego se encendió. Nacieron las primeras estrellas. Con ellas, el tiempo adquirió ritmo. Las estrellas no brillaban para iluminar nada. Brillaban porque no podían evitarlo. En sus núcleos, la materia aprendió a transformarse, hidrógeno en helio, helio en carbono, carbono en oxígeno, hasta llegar al hierro, límite del fuego estelar. Cuando una estrella moría, explotaba. No como tragedia, sino como mecanismo. En esas explosiones se forjaron los elementos pesados, calcio para los huesos, hierro para la sangre, fósforo para la memoria futura. El universo empezó a fabricar, sin saberlo, las piezas de algo que aún no existía. 3. Un rincón sin importancia. Mucho después, en una galaxia cualquiera, en un brazo espiral secundario, alrededor de una estrella promedio, se formó un planeta rocoso. No era especial. No fue elegido. Simplemente quedó en la distancia correcta. El agua líquida apareció. Las moléculas comenzaron a combinarse. La química se volvió insistente. Durante miles de millones de años, la Tierra estuvo viva sin conciencia, mares que se agitaban, volcanes que respiraban, atmósferas que cambiaban. La vida surgió no como milagro, sino como persistencia. Moléculas que se copiaban a sí mismas. Errores que sobrevivían. No hubo intención.
Solo selección. 4. La paciencia de la evolución. La vida tardó más de 3.000 millones de años en atreverse a ser compleja. Durante la mayor parte de su historia, la Tierra fue microbiana. Bacterias que modificaron el aire. Células que aprendieron a colaborar. Organismos que ensayaron formas, fallaron, se extinguieron. La extinción fue la regla, no la excepción. El 99,9% de las especies que existieron desaparecieron. Sin rencor. Sin justicia. Sin explicación. Dinosaurios dominaron el planeta durante millones de años. No pensaron. No preguntaron. Un asteroide cayó. El azar volvió a intervenir. El mundo quedó abierto para criaturas pequeñas, frágiles, nocturnas. Mamíferos. V. El lento despertar del primate. Pasaron millones de años más hasta que un primate erguido caminó por África. No sabía que caminaba hacia nada. Usó herramientas antes de comprenderlas. Encendió fuego antes de entenderlo. Habló antes de saber qué era el lenguaje. El cerebro creció no por sabiduría, sino por supervivencia. La conciencia no apareció de golpe. Fue un deslizamiento gradual, casi imperceptible. Un día, la materia comenzó a recordarse a sí misma. A narrarse. A preguntarse. Ese día no quedó registrado. Vi. Homo sapiens, un instante. Hace apenas 300.000 años, el Homo sapiens apareció. En la escala del cosmos, es menos que un parpadeo. Si la historia del universo fuera un año, la Tierra aparece en septiembre, la vida compleja en diciembre, el Homo sapiens surge en los últimos segundos del 31 de diciembre. Y aún así, en ese instante mínimo, ocurrió algo singular, el universo empezó a mirarse. A través de un cerebro frágil, mortal, la materia se preguntó de dónde venía. El tiempo se volvió consciente de su paso. El cosmos adquirió memoria local. No porque lo necesitara. No porque fuera su destino. Sino porque podía. 7. Sin propósito, pero no vacío. Nada garantiza que el Homo sapiens dure. Nada promete continuidad. La extinción sigue siendo la norma. Pero mientras exista, algo inédito sucede, por primera vez en 13.800 millones de años, una parte del universo sabe que va a desaparecer. Y aún así ama. Crea. Imagina. Sufre. Busca sentido donde no hay instrucciones. El universo no nos debe significado. Pero nos ha concedido conciencia. Y eso, aunque no tenga propósito cósmico, es extraordinario. Capítulo 2. La multiplicación de los mundos. Cuando el Homo sapiens comenzó a hablar, no creó solo sonidos. Creó mundos. El lenguaje no fue un simple instrumento, fue una grieta en la realidad biológica. A través de ella, la especie empezó a vivir no solo en la naturaleza, sino también en relatos compartidos. La cultura nació cuando la memoria dejó de depender del cuerpo y pasó a habitar la palabra. Y el fuego y la noche. Antes de las culturas, hubo fogatas. Grupos pequeños, vulnerables, reunidos alrededor de una llama. El fuego extendía el día, ahuyentaba depredadores, pero sobre todo creaba tiempo común. En ese círculo nocturno ocurrió algo decisivo, el pasado empezó a contarse. Historias de caza, de miedo, de pérdida. Advertencias disfrazadas de mitos. Experiencias convertidas en narración. La cultura nació como estrategia de supervivencia, no como arte. Cada relato era una herramienta. Cada gesto repetido, una enseñanza. 2. La ruptura del uno. Durante decenas de miles de años, los humanos fueron pocos y relativamente similares. Pero al expandirse por el planeta, la especie se fragmentó. El desierto enseñó austeridad. La selva enseñó abundancia vigilada. Las islas enseñaron límite. Las estepas enseñaron movimiento. El entorno dejó huella en el pensamiento. Así surgieron formas distintas de entender el mundo, no porque los humanos fueran distintos, sino porque la realidad los empujó por caminos distintos. La cultura fue la adaptación invisible. 3.
El mito como primer mapa. Antes de la ciencia, hubo explicación. Antes de la explicación, hubo asombro. El trueno no era electricidad. Era intención. El sol no era una estrella. Era voluntad. Los mitos no eran errores, eran modelos tempranos del universo. Cada cultura construyó su cosmología con los materiales disponibles. El cielo. Los animales. La muerte. El miedo. La esperanza. El mito organizaba el caos. Daba sentido al sufrimiento. Ofrecía continuidad frente a la muerte. No buscaba verdad objetiva. Buscaba cohesión. 4. La revolución silenciosa, el sedentarismo. Cuando algunos humanos dejaron de moverse, el mundo cambió para siempre. La agricultura fijó al cuerpo a la tierra y al tiempo a los ciclos. Nació la acumulación. Nació la herencia. Nació el nosotros ampliado. Las aldeas crecieron. Las relaciones se volvieron complejas. La cultura dejó de ser solo oral y empezó a ser institucional. Aparecieron rituales, normas, jerarquías, símbolos compartidos. La cultura se volvió estructura. El surgimiento de lo sagrado. Cuando las sociedades crecieron, la explicación del mundo necesitó estabilidad. Así emergieron los dioses organizadores. No como respuesta al misterio, sino como sistemas de orden. Lo sagrado delimitó. Lo permitido. Lo prohibido. Lo justo. Lo impuro. Cada cultura proyectó en lo divino sus propias tensiones internas. Dioses guerreros en sociedades en guerra. Dioses agrícolas en pueblos sedentarios. Dioses abstractos en civilizaciones complejas. La divinidad fue el espejo cultural. Escritura, la memoria externa. Con la escritura, la cultura dejó de depender de la fragilidad humana. Las palabras se fijaron en arcilla, piedra, papiro. El tiempo pudo ser archivado. La historia comenzó. Pero también comenzó el poder centralizado. Leyes. Imperios. Burocracias. La cultura se volvió transmisible a gran escala, pero perdió parte de su flexibilidad. Nació la civilización y con ella, la distancia entre gobernantes y gobernados. 7. La diversidad como consecuencia inevitable. No hubo una cultura correcta. Hubo respuestas distintas a condiciones distintas. Cada cultura fue una solución temporal a un problema local. Algunas privilegiaron el individuo. Otras, el clan. Algunas celebraron la expansión. Otras, el equilibrio. La diversidad cultural no fue un error del proceso humano. Fue su resultado natural. Un mismo cerebro, enfrentado a mundos diferentes, produjo realidades diferentes. 8. El choque de los mundos. Cuando las culturas se encontraron, no siempre dialogaron. El miedo a lo desconocido se convirtió en dominación. La diferencia se volvió amenaza. La historia humana se llenó de conquistas, imposiciones. Borrados. Culturas enteras desaparecieron no por ser inferiores, sino por ser vulnerables. La cultura, que había nacido para unir, también aprendió a dividir. 9. El presente fragmentado. Hoy, todas las culturas coexisten en un mismo instante global. Nunca ocurrió antes. La tecnología comprimió el planeta. Las fronteras mentales persisten. Vivimos entre mitos antiguos y conocimiento científico. Entre tradiciones milenarias y cambios acelerados. La cultura ya no se hereda solo de los ancestros, sino de algoritmos. El relato común se ha debilitado. La cultura como experimento. Las culturas no son verdades eternas. Son experimentos humanos. Intentos de vivir juntos en un universo indiferente. Cambian, colisionan, se transforman. Como todo lo vivo. Tal vez el futuro no necesite una cultura dominante, sino una conciencia compartida de origen común. Porque antes de toda lengua, antes de todo Dios, antes de toda bandera. Hubo polvo de estrellas que, por un instante, aprendió a contarse historias. Capítulo 3.
Del Homo sapiens al individuo. Del individuo al ciudadano. El Homo sapiens nació como especie. Pero no nació como individuo. Y mucho menos como ciudadano. Esas fueron conquistas lentas, frágiles, reversibles. La biología dio el cuerpo. La cultura dio el nombre. La política dio el rol. Y entre esas capas se fue formando algo inestable. La conciencia de ser uno entre muchos. Y el sapiens sin yo. Durante la mayor parte de su existencia, el Homo sapiens no se pensó como alguien. Fue miembro antes que sujeto. El clan era el cuerpo ampliado. La identidad no estaba dentro, sino alrededor. No había biografía. Había pertenencia. El nombre, cuando existía, no distinguía al individuo del grupo. Sino su función: cazador, madre, anciano, chamán. El yo era una noción débil. Difusa. Subordinada a la supervivencia colectiva. Pensarse separado era peligroso. 2. El despertar del individuo. El individuo no apareció por iluminación filosófica. Apareció por exceso de complejidad. Cuando las sociedades crecieron, el grupo dejó de conocer a todos. La función dejó de definir completamente. La memoria oral ya no alcanzó. Entonces surgió una pregunta silenciosa. ¿Quién soy yo, cuando nadie me está mirando? La conciencia comenzó a girar hacia adentro. El dolor ya no era solo físico, sino existencial. Aparecieron la culpa, el remordimiento, la duda. Apareció la introspección. El individuo nació cuando el ser humano empezó a habitar su propio pensamiento. 3. Escritura y yo persistente. La escritura consolidó al individuo. Por primera vez, alguien pudo decir: yo estuve aquí. Esto lo pensé yo. Esto me pertenece. La autoría emergió. El nombre propio se volvió registro. Con ello nació también la responsabilidad individual. La culpa personal. El mérito personal. El castigo personal. El ser humano dejó de disolverse completamente en el grupo. Pero el precio fue alto. La soledad se volvió posible. 4. El individuo frente al poder. A medida que surgieron estados e imperios, el individuo quedó atrapado entre dos fuerzas. La comunidad inmediata. Y la autoridad abstracta. El poder dejó de ser rostro. Y se volvió estructura. El individuo fue contado, censado, reclutado. Se volvió recurso. Paradójicamente, cuanto más organizado el poder, más visible se volvió el individuo. Y más controlado. La libertad dejó de ser natural. Y se volvió reclamable. V. El nacimiento del ciudadano. El ciudadano no es un individuo libre. Es un individuo reconocido por un sistema. Ser ciudadano implicó derechos, deberes, identidad legal, pertenencia política. La ciudad reemplazó al clan. La ley reemplazó al mito. El contrato reemplazó al rito. El ciudadano nació cuando el poder aceptó limitarse. A cambio de obediencia. No fue un acto moral. Fue un equilibrio inestable. Vi. La promesa y la trampa. La ciudadanía prometió igualdad ante la ley. Pero nunca prometió igualdad real. El individuo ciudadano ganó voz. Pero la perdió en la masa. El voto sustituyó la presencia. La representación sustituyó la participación. La política se volvió un lenguaje técnico. Lejos de la experiencia cotidiana. El ciudadano se volvió espectador de decisiones que lo afectan profundamente. 7. El individuo moderno, libre y vigilado. La modernidad declaró al individuo soberano. Pero lo rodeó de sistemas. Nunca hubo tanta libertad declarada. Ni tanto control efectivo. El individuo es consumidor, productor, dato, perfil. La identidad se fragmentó. Una para el Estado. Otra para el mercado. Otra para la intimidad. El ciudadano existe en registros.
Pero el individuo real se diluye. 8. El umbral actual. Hoy, el Homo sapiens se enfrenta a una paradoja inédita. Puede expresarse como nunca. Pero es escuchado como nunca fue filtrado. Puede elegir. Pero entre opciones predefinidas. Puede votar. Pero no decidir los marcos. El ciudadano es formalmente libre. El individuo, existencialmente expuesto. Y después. Quizás el proceso no esté completo. Tal vez el ciudadano sea una fase transitoria. Como lo fue el clan. Como lo fue el súbdito. Tal vez el próximo paso no sea más Estado. Ni más mercado. Sino más individuo consciente. Sin perder el lazo con los otros. Porque antes de ser ciudadano. Antes de ser individuo. Antes de ser sapiens. Hubo materia que se organizó lo suficiente. Como para decir. Yo soy. Y aún así, no estoy solo. Capítulo 4. La imposibilidad de atolonizar al Homo sapiens. O porque tampoco puede ser anulado por la saturación. No solo es imposible domesticar al Homo sapiens. También es imposible atolonizarlo de manera definitiva. A lo largo de la historia, cuando el control directo fracasó, se intentó otra vía más sutil. No ordenar al ser humano. Sino aturdirlo. No imponer silencio. Sino ruido. No prohibir el pensamiento. Sino saturarlo. Y el aturdimiento como técnica. Atolonizar no es destruir la conciencia. Es dispersarla. Consiste en exceso de estímulos. Fragmentación de la atención. Urgencia constante. Información sin jerarquía. Un Homo sapiens aturdido. No necesita ser vigilado activamente. Se autovigila. Se autoconsume. Se autoagota. Pero este método tiene un límite estructural. 2. La conciencia no desaparece, se repliega. La conciencia humana no se extingue bajo el ruido. Se retira. Incluso en los entornos más saturados. El sapiens conserva algo irreductible. La capacidad de aburrirse. El cansancio del exceso. El silencio buscado. En algún punto. La mente dice basta. Y en ese silencio reaparece la pregunta. No es una rebelión visible. Es una desconexión íntima. 3. El error de los sistemas totalizantes. Los sistemas que intentan atolondrar al Homo sapiens. Cometen un error profundo. Confunden atención con conciencia. La atención puede capturarse. La conciencia no. Puede desviarse, fragmentarse, cansarse. Pero no puede ser ocupada permanentemente. Por contenidos ajenos. Siempre queda un resto no colonizado. 4. El sapiens y el instante lúcido. Aun en medio del ruido. El Homo sapiens tiene momentos de lucidez inesperada. Una caminata sin auriculares. Una noche sin pantallas. Una pérdida. Una pregunta infantil. No son grandes revoluciones. Son fisuras. Por ellas entra nuevamente la realidad. Y basta una sola pregunta honesta. Para desarmar años de aturdimiento. V. La imposibilidad estructural. No se puede atolondrar al Homo sapiens de forma permanente. Porque su mente no está diseñada para la pasividad continua. Es una mente exploratoria. No contemplativa por imposición. Incluso el exceso de estímulo. Se vuelve información que el cerebro termina descartando. El ruido pierde eficacia. La saturación se vuelve transparente. B. Intentar domesticar al Homo sapiens fracasa. Intentar atolonizarlo también. Porque en algún punto. La especie recuerda, sin saber cómo. Que pensar no requiere permiso. Y cuando eso ocurre. Aunque sea por un instante mínimo. Todo sistema que dependa. De la obediencia total. O del aturdimiento perpetuo. Vuelve a mostrar su fragilidad. El Homo sapiens puede ser cansado. Confundido. Postergado. Pero no puede ser anulado. Porque mientras haya conciencia.
Habrá imprevisibilidad. Y mientras haya imprevisibilidad, habrá humanidad. Capítulo 5. El Homo sapiens es como las curvas del aire. El Homo sapiens no avanza en línea recta. No obedece trayectorias rígidas. No se deja encerrar en ángulos perfectos. Se mueve como el aire. Invisible. Pero real. Impredecible. Pero gobernado por leyes que no admiten simplificaciones. Y la ilusión de la línea. Los sistemas humanos siempre han amado la línea recta. Progreso continuo. Orden estable. Obediencia sostenida. Crecimiento previsible. Pero el Homo sapiens nunca respondió a esa geometría. Como el aire, se desliza por los bordes. Se filtra por grietas. Rodea los obstáculos en lugar de enfrentarlos frontalmente. Cuando se lo intenta conducir por un canal único, genera turbulencia. No por rebeldía consciente, sino por naturaleza. 2. Turbulencia, cuando el control es excesivo. En física, el aire se vuelve turbulento cuando la velocidad y la restricción superan cierto umbral. En lo humano ocurre lo mismo. Demasiada presión produce estallidos sociales, revoluciones, colapsos culturales, desvíos inesperados. No son anomalías. Son respuestas naturales. El error no está en el aire. Está en el conducto. 3. Invisibilidad y presencia. El aire no se ve, pero sostiene el vuelo. El Homo sapiens tampoco siempre se ve. Sus pensamientos. Sus dudas. Sus disidencias íntimas. Pero esas fuerzas invisibles son las que cambian la historia. Los grandes giros humanos no nacen en decretos, sino en silencios compartidos. 4. Adaptación sin sumisión. El aire se adapta a cada espacio, sin perder su naturaleza. Puede entrar en una caverna, un rascacielos, un pulmón. El Homo sapiens hace lo mismo. Habita imperios, religiones, estados, tecnologías. Pero no se confunde con ellos. Los atraviesa. Los modifica. Los erosiona con el tiempo. V. El error de querer solidificar el aire. Cada intento de fijar al Homo sapiens equivale a intentar solidificar el viento. Se pueden construir muros, pero el aire encuentra rendijas. Se pueden cerrar espacios, pero el aire cambia de presión. Así también la conciencia humana. Cuando no puede expresarse, se transforma. Cuando no puede hablar, piensa. Cuando no puede pensar, siente. Cuando no puede sentir, espera. Vi. Las corrientes profundas. No todo movimiento del aire es caótico. Existen corrientes estables. Jet streams invisibles que cruzan el planeta. En el Homo sapiens también hay corrientes profundas. La búsqueda de sentido. El rechazo al sufrimiento innecesario. El deseo de libertad. No siempre se manifiestan. Pero están ahí. Y cuando cambian de dirección, lo cambian todo. Respirar al ser humano. Tal vez el error histórico no haya sido confiar demasiado en el Homo sapiens, sino no entender su dinámica. No se lo gobierna como a una máquina. No se lo doma como a un animal. No se lo calla como a un objeto. Se lo respira. Porque como el aire, el Homo sapiens no pertenece a nadie. No se detiene del todo. No acepta formas finales. Y mientras exista, seguirá dibujando curvas invisibles que ningún plano puede anticipar. Capítulo 6. El Homo sapiens, acertadamente, no reconoce límites. El Homo sapiens aprende fronteras, pero no las reconoce como definitivas. Las obedece por necesidad. Las cruza por curiosidad. Las disuelve por imaginación. El límite, para el sapiens, no es un final. Es una provocación. Y el límite como estímulo.
En la naturaleza, los límites son absolutos. La gravedad no negocia. El tiempo no retrocede. La muerte no pide permiso. Pero la mente humana introdujo una anomalía. La capacidad de pensar más allá de lo que existe. Cuando el sapiens se encontró con un océano, lo cruzó. Un cielo, lo midió. Una noche, la iluminó. Una ignorancia, la convirtió en pregunta. No porque pudiera. Sino porque no sabía quedarse. 2. Fronteras dibujadas, no aceptadas. Las fronteras humanas son acuerdos. No hechos naturales. Líneas en mapas. Categorías mentales. Roles sociales. El Homo sapiens las respeta solo mientras le resultan útiles. Cuando dejan de servir, las cuestiona. No por maldad, sino porque su mente no está diseñada para habitar compartimentos cerrados. 3. El cuerpo tiene límites, la mente no los acepta. El cuerpo envejece. La mente lo discute. El cuerpo muere. La mente imagina continuidad. Desde los primeros rituales funerarios hasta la ciencia contemporánea, el sapiens se ha resistido a aceptar la finitud sin relato. No puede evitarlo. Negar el límite no siempre es sabiduría. Pero siempre es humano. 4. El peligro de no reconocer límites. La misma fuerza que impulsa al Homo sapiens a cruzar fronteras. Lo expone al exceso. Explotó ecosistemas. Aceleró el tiempo. Confundió posibilidad con derecho. No reconocer límites externos. No elimina los límites reales. La naturaleza no negocia. Aquí aparece la tensión fundamental. Una especie sin freno interno. En un mundo con frenos físicos. V. El aprendizaje tardío. El Homo sapiens no nace sabiendo moderarse. Aprende después del daño. Su historia es una sucesión de ensayos y errores. No de planes perfectos. Cada avance trae una consecuencia imprevista. Cada solución crea un nuevo problema. El límite, entonces, reaparece. No como concepto, sino como experiencia. Vi. El límite que sí reconoce. Hay un solo límite que el Homo sapiens reconoce íntimamente. El sufrimiento propio. No el abstracto. No el estadístico. El vivido. Es allí donde se detiene. Reflexiona. Replantea. La ética humana no nace del cálculo, sino del dolor comprendido. El borde como condición. El Homo sapiens no reconoce límites. Porque vive en el borde. Entre lo que es y lo que imagina. Entre lo que puede y lo que desea. No es una especie diseñada para la quietud, sino para la exploración. El desafío no es imponerle límites externos eternos, sino aprender a convivir con una mente que siempre empuja un poco más allá. Porque mientras exista el Homo sapiens, el límite seguirá siendo no una muralla, sino una línea temblorosa que invita a cruzarla. Epílogo. La imposibilidad de domesticar lo consciente. El Homo sapiens no llegó hasta aquí obedeciendo. Llegó desviándose. Cada intento de fijarlo en una forma estable ha producido, tarde o temprano, una fuga. No porque sea rebelde por naturaleza, sino porque su conciencia introduce una variable que ningún sistema puede cerrar del todo. La domesticación funciona con especies cuyo comportamiento puede ser reducido a patrones repetibles. El Homo sapiens, en cambio, rompe patrones. Incluso cuando los necesita para sobrevivir. Puede aceptar reglas. Pero no deja de interrogarlas. Puede habitar estructuras. Pero nunca sin tensionarlas. Puede someterse. Pero nunca sin imaginar la salida. La historia humana no es la historia del orden, sino la historia de su inestabilidad permanente. Imperios que parecían eternos se disolvieron. Religiones absolutas se fragmentaron. Ideologías totales se agotaron.
Tecnologías diseñadas para controlar. Abrieron espacios inesperados de disrupción. No fue el error lo que los derribó. Fue el ser humano dentro del sistema. Porque allí donde un modelo espera repetición, aparece la creatividad. Donde espera obediencia, aparece la interpretación. Donde espera silencio, aparece la pregunta. El Homo sapiens es impredecible. No por ignorancia, sino por exceso de posibilidad. Su cerebro no está optimizado para la estabilidad, sino para la exploración. Su mente no busca solo seguridad, sino significado. Y el significado no se impone. Se construye, se discute, se reinventa. Por eso, toda forma de control total termina generando lo contrario de lo que busca. Cuanto más rígido el sistema, más violenta la ruptura. En el presente, la tentación de la domesticación reaparece. Con nuevos nombres. Gestión, optimización, predicción, datos, perfiles. Se promete anticipar el comportamiento humano. Reducirlo a probabilidades. Encerrarlo en algoritmos. Pero incluso ahora, en medio de redes, vigilancia y automatización, el Homo sapiens sigue sorprendiendo. Inventa lenguajes. Desplaza sentidos. Usa herramientas para fines no previstos. Resiste incluso cuando no sabe que resiste. La imprevisibilidad no ha desaparecido. Solo ha cambiado de forma. Aceptar que el Homo sapiens no es domesticable. No es una derrota del orden. Es una advertencia ontológica. Significa reconocer que ningún sistema es definitivo. Ninguna verdad es clausura. Ninguna autoridad es absoluta. Significa entender que la convivencia humana no puede basarse en la ilusión del control perfecto, sino en la gestión consciente de la incertidumbre. Tal vez el desafío no sea domesticar al ser humano, sino aprender a convivir con su indeterminación. Diseñar estructuras flexibles. Aceptar la disidencia como señal vital. Reconocer que la libertad no es un error del sistema, sino su condición más difícil. Porque mientras exista el Homo sapiens, existirá lo inesperado. Y en ese margen incontrolable, donde el futuro no puede ser completamente previsto, no solo habita el riesgo, habita también la creatividad, la ética, la posibilidad de cambio. El Homo sapiens es impredecible. Y precisamente por eso, sigue siendo humano. @cx2gc. 2026